Cuando heredé mi hogar ancestral, supe que se estaba transmitiendo algo más que la propiedad. No sabía qué. Hasta ahora, la casa parecía en ruinas, como si estuviera esperando algo. La madera crujía con cada paso que daba. Los ecos del pasado se mezclaban con el presente. El aire estaba pesado, cargado de algo que no pude identificar. Allí, entre los muebles añejos y las paredes que parecían susurrar, encontré una vieja carta. Lo que estaba escrito en ella no tenía sentido, pero algo dentro de mí, algo profundo, me decía que esta casa no era solo un legado material. Había algo más, algo vivo. Algo que se había transmitido de generación en generación y que ahora me llamaba. Una noche, cuando la luna llena empezó a brillar, supe que el peso de la herencia no era solo la casa. Estaba a punto de descubrir lo que realmente me había sido transmitido. El paquete llegó sin previo aviso. En el interior había una piedra oscura, con un aura extraña y pesada. Al tocarlo, una sensación fría recorrió mi cuerpo, como si algo antiguo hubiera despertado dentro de mí. La piedra no era común. Su superficie era lisa, pero mostraba marcas y símbolos que parecían latir con energía propia. No sabía lo que significaba, pero sentí que me estaba conectando con algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Esa noche, una pesadilla se apoderó de mi mente. Las imágenes eran vagas, pero había algo muy real en ellas. Vi un ser, alto y peludo, corriendo por el bosque. Sus ojos brillaron con una intensidad salvaje. Supe, sin entender cómo, que era yo. Cuando desperté, la piedra todavía estaba a mi lado, fría como el hielo. Algo en mí estaba cambiando. No podía ignorarlo más. Y antes de continuar, tengo un buen consejo para ti. Aprende cómo ganar dinero realizando videos de historias de hombres lobo y de historias de terror en YouTube en 40 minutos. Imagina crear un canal con tus propias historias, mientras ganas visibilidad y dinero. Para obtener más información, el enlace está en el comentario fijado. Ahora, volvamos a la historia. Las transformaciones comenzaron lentamente. Mi cuerpo ya no se sentía igual. El espejo reflejaba una versión de mí que apenas reconocía. Me dolían los huesos, chasqueaban en lugares extraños y mis músculos se contraían involuntariamente. No fue solo dolor, fue una profunda incomodidad, como si me estuviera desmoronando, reconstruyéndome en algo diferente. Cada noche, el llamado dentro de mí se hacía más fuerte. Quería huir, pero algo me detuvo. El bosque parecía estar esperándome. Sabía que no podía ignorar el instinto que crecía dentro de mí. Lo que sentí no fue normal. Mis manos que antes habían sido pequeñas y delgadas, ahora eran más anchas, mis dedos más fuertes, como si se estuvieran adaptando a algo que no podía entender. Lo que vi en el espejo apenas comenzaba. El dolor en los huesos parecía no tener fin. Cada día me encontraba más lejos del hombre que alguna vez fui. En plena noche, comencé a escuchar cosas. Susurros distantes, pero claros. Algo me estaba mirando. Podía sentirlo, pero no podía verlo. En la oscuridad, mis sentidos eran más agudos, más poderosos. Cada sonido parecía más claro, cada movimiento más evidente. Era como si el mundo se hubiera transformado en un lugar donde yo era cazador y presa al mismo tiempo. Esa sensación de ser observado nunca me abandonó. Lo que me estaba pasando ya no era una cuestión de curiosidad. Era una necesidad creciente. Necesitaba entender lo que vendría. Siempre era de noche cuando las cosas se intensificaban. El pesado silencio de la casa fue roto por sonidos extraños, como si algo o alguien se moviera en las sombras. Pero cuando miré, no había nada allí. El aire parecía vibrar con una tensión inusual. Sentí una presencia. Ya no era cuestión de imaginar. Sabía que algo me estaba observando. Los sonidos comenzaron a volverse más claros. Pasos arrastrando los pies, algo rozando las paredes, una respiración agitada que no provenía de mí. Al principio traté de ignorarlo, pero el miedo se extendió rápidamente. Cada noche, la sensación de ser perseguido aumentaba. Mis sentidos estaban alerta, más agudizados, pero fuera lo que fuera, no me lo mostraba. El dolor en mis huesos aumentó. Ya no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que no estaba sola.
Con cada paso, algo dentro de mí se tensaba, como si me atrajera hacia lo que me esperaba en las sombras. El dolor se volvía insoportable cada día que pasaba. Mis huesos se estiraron, como si se rompieran y se reconstruyeran a cada momento. Fue un dolor crudo y visceral que me hizo querer gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Todo lo que quedó fue el gruñido ahogado que subió desde el fondo de mi garganta. Me temblaban las manos, mis músculos se contraían sin control, como si mi cuerpo se estuviera adaptando a algo que no quería. No fue solo el dolor físico, había algo más. Algo que me desgarró el alma, que me alejó de la humanidad. Sentí que el cambio se acercaba, crecía e inevitable. Mis garras empezaron a formarse, los dientes empezaron a afilarse. El reflejo en el espejo era cada vez más lejano. El hombre que era se estaba desmoronando y no sabía cómo luchar contra ello. Ya no podía negar lo que estaba pasando. La bestia estaba tomando el control. El dolor me consumió. Intenté ignorarlo, intentar vivir normalmente, pero no pude. El instinto de huir era incontrolable, pero ¿a dónde podía ir? El peso de la transformación pesaba sobre mí y sentí que estaba a punto de perder el control de mí mismo. Intenté salir de casa, huir hacia el bosque, como si fuera a encontrar alguna solución en la oscuridad. Pero cuanto más corría, más sentía la necesidad de cazar, de seguir algo que me llamaba desde las sombras. No fue una elección. Era como si algo dentro de mí me ordenara, me instase a ir más profundo, a buscar presas. La fuga pronto se volvió irrelevante. El mundo a mi alrededor se disolvió en una neblina y los árboles comenzaron a convertirse en sombras. Los sonidos de la noche más vívidos, más cercanos. Estaba siendo arrastrada hacia algo y sabía que no podría resistirlo por mucho tiempo. Ya no podía mirarme al espejo. Lo que vi allí ya no era mío. Mi cara estaba distorsionada, como si la piel se estirara, dando paso a una presión que no podía controlar. Mis ojos, antes normales, ahora estaban hundidos y oscuros, con un brillo salvaje e inhumano. Cada vez que me miraba aparecía algo nuevo. Los dientes más afilados, las garras en la punta de sus dedos, la piel que comenzaba a cubrirse con una gruesa capa de pelaje. El pánico me consumió, pero había algo más. Algo dentro de mí, escondido en lo más profundo, que no quería que huyera. Quería más. La bestia que se apoderó de mi cuerpo no fue solo una transformación física. Ella estaba tomando mi identidad, mi humanidad, pieza por pieza. Sentí que no había vuelta atrás, que ese reflejo nunca más volvería a ser mío. La ira se apoderó de mí de manera abrumadora. Era como si todo el control que tenía sobre mi mente y mi cuerpo se estuviera escapando. El hombre que yo era, con sus dudas y miedos, estaba desapareciendo, y en su lugar había una bestia hambrienta, llena de un deseo primario de destrucción. Intenté luchar contra ello. Intenté obligarme a pensar como antes, pero con cada respiración, con cada latido de mi corazón, sentía que la bestia se hacía más fuerte. La ira era una ola abrumadora que me consumía por dentro. Cada pedazo de mi humanidad que aún llevaba se diluyó, y la bestia se apoderó de mi ser. Quise gritar, pedir ayuda, pero lo único que salió de mi boca fue un gruñido gutural. Estaba perdiendo la batalla. Ya no había forma de detener lo que ya estaba dentro de mí. Ya no había control. La verdad llegó como un golpe, tan repentino como doloroso. Lo que pensé que era una simple herencia, un legado familiar, resultó ser un ciclo maldito, una maldición transmitida de generación en generación. No era solo una historia de antepasados, como yo creía. Cada heredero de esta casa, cada descendiente, pasaría por la misma transformación brutal que yo estaba experimentando. Era un destino inevitable, escrito en las estrellas, marcado en la carne. Me guió una visión, un recuerdo lejano de un antepasado que, como yo, luchó por resistir a la bestia que se apoderaba de su cuerpo. Vi sus ojos, salvajes y perdidos, y lo entendí. La transformación no fue un accidente ni una maldición aislada. Era una tradición, un mal que se perpetuaba a través de la sangre, que nos hacía esclavos de nuestra propia naturaleza. No pude luchar más. La maldición estaba dentro de mí, tan profunda como la sangre en mis venas.
La luna llena llegó como un presagio. Su brillo intensificó el dolor que ya carcomía mi cuerpo. Sabía lo que pasaría, lo que siempre pasó. Ya no era una cuestión de elección. Era un ciclo que se repetía, un destino que me esperaba. La transformación sería completa. Mi piel, mis huesos, mis garras, todo tomaría una nueva forma. Lo que quedaba de mí sería destruido por la bestia, por la criatura que ahora se escondía bajo mi carne. Cuando la luna salió en el cielo, una ola de dolor indescriptible me envolvió. Mis huesos se rompieron, mi cuerpo se distorsionó. Sentí que mi piel se rasgaba, como si fuera carne fresca desgarrada. Ya no había espacio para la humanidad. Ya no podía recordar lo que era ser humano. Con cada segundo, la bestia se hacía más fuerte, y con ella, la sensación de que lo estaba perdiendo todo. La luna me estaba consumiendo. El dolor era insoportable. No era solo el cuerpo el que se estaba desmoronando. Era mi propia alma, siendo destrozada y rehecha. Cada hueso, cada músculo, cada tendón se estiró, se rompió y se volvió a conectar, como si todo estuviera reconfigurado bajo una fuerza invisible. Mis gritos se convirtieron en gruñidos. Lo que alguna vez fue humano se ha convertido en algo grotesco, algo primitivo. Mis dientes se afilaron, mi piel se desgarró en busca de una nueva forma. Sentí la expansión de mis músculos, la hinchazón de mi carne, como si mi cuerpo mismo estuviera tratando de escapar de la forma que alguna vez conoció. Las garras comenzaron a crecer, afiladas y listas para destruir. Ya no había lugar para la razón. Yo era la bestia. Yo era la bestia. El dolor cesó, pero la transformación continuó. No sabía dónde terminaba el hombre y empezaba el monstruo, pero en ese momento ya no quería saberlo. Cuando el dolor cesó, me invadió una calma aterradora, pero no fue una paz tranquila. Era una sensación de poder, de control instintivo que nunca había conocido. Ya no pensaba como un hombre. Ya no había ningún razonamiento lógico, solo un hambre profunda e insaciable. El mundo que me rodeaba se hizo más pequeño ante mi mirada depredadora. Mis sentidos se intensificaron. El bosque a mi alrededor estaba vivo. Podía oír el susurro de las hojas, el rápido latido del corazón de un animal a kilómetros de distancia. El olor a sangre, el olor a miedo, me guiaron. El instinto me empujó hacia adelante y no pude resistirme. La bestia dentro de mí era libre y quería cazar. Ya no tenía el control. El hombre que yo era ya no existía. Yo era una máquina de destrucción y mi único deseo era matar. No pude parar. No quería parar. El olor a carne viva era irresistible. Un ciervo, corriendo por el bosque, se movía a toda prisa, pero no había escapatoria. Mi visión estaba borrosa, enfocada solo en el objetivo, y el mundo parecía reducirse a lo que tenía frente a mí. El suelo crujió bajo mis garras mientras avanzaba. Con cada paso, sentí que mi velocidad aumentaba y el poder crecía dentro de mí. El dolor desapareció y fue reemplazado por una sensación de placer brutal. Seguí al venado sin dudarlo, sin duda, sin remordimientos. Él era la presa, yo era el depredador. Su miedo me afectó, pero no hizo ninguna diferencia. Lo vi perder fuerzas mientras mi avance se volvía implacable. Cuando finalmente lo alcancé, el impacto fue brutal. Sus piernas cedieron y me lancé hacia él con una fuerza que nunca imaginé que poseía. La carne caliente y sangrienta entre mis dientes me hizo olvidar todo. Lo único que quedaba era el placer de cazar. El sabor de la sangre era embriagador. Cuando la carne caliente del venado entró en mi boca, una oleada de placer me invadió. La sensación de poder era indescriptible, como si estuviera tocando algo primordial, algo muy antiguo. Cada gota que fluía me dejaba más fuerte, más viva. Ya no era un hombre, era una bestia. Y la sed de sangre era lo único que importaba ahora. La sangre, la vida que se escurría, me daba una sensación de dominio, de superioridad. Ya no pensaba, simplemente actuaba, impulsado por un instinto profundo y animal. El mundo que me rodeaba era distante, irrelevante. Todo lo que quedaba era cazar, matar y la sensación de ser el depredador supremo. No quería parar. No quería pensar en lo que eso significaba. Quería más. Necesitaba más.
El placer de la destrucción se volvió adictivo. Cada vida que tomé parecía cambiarme más profundamente. No era solo el cuerpo, sino algo profundo dentro de mi alma, algo inmortal, que se extendía más allá de la carne y la sangre. Sentí que el contagio se extendía dentro de mí, y lo más inquietante fue darme cuenta de que la maldición no se limitaba a lo que podía ver o tocar. Ella estaba en mi sangre, en mi mente, en mi esencia. Sabía sin lugar a dudas que esto no terminaría conmigo. Ya podía ver en mis ojos, en el reflejo de mis víctimas, la misma transformación ocurriendo. Era inevitable. Cada vez que cazaba, propagaba algo más que dolor y muerte. Estaba creando algo monstruoso, un linaje de horrores. Estaba continuando el ciclo, esparciendo la maldición sin siquiera darme cuenta. Al hambre insaciable se sumó el peso de la culpa. No había vuelta atrás. No hubo redención. La culpa me consumía en momentos de lucidez, cuando podía ver claramente lo que estaba haciendo. Vi los ojos de mis víctimas, el miedo en ellos, el dolor que causé, y, por un momento, recordé el hombre que era, cuando creía que todavía había una posibilidad de ser bueno. Pero este hombre estaba desapareciendo, y en su lugar había una bestia insaciable, una criatura que no sentía ni remordimiento ni arrepentimiento. En los momentos en que el hambre no se apoderaba de mí, la culpa me destrozaba. Sentí el peso de cada vida perdida, de cada grito silenciado en la oscuridad. Pero entonces el deseo volvió a tomar el control y todo se volvió turbio. La bestia quería más, siempre más, y como si no hubiera fin, volví a caer en el abismo de la casa. Quería parar, pero algo dentro de mí me dijo que no podía hacerlo. Lo intenté. Intenté escapar, pero a cada paso que daba sentía una fuerza invisible que me tiraba hacia atrás. El bosque que antes parecía un refugio, ahora se convirtió en una prisión. Ya no había forma de escapar. Los instintos, que antes estaban latentes, ahora estaban completamente fuera de control, arrastrándome hacia la oscuridad, hacia las sombras que me llamaban. Las noches eran más largas. El deseo de cazar, de destruir, se hizo más fuerte, más urgente. Cada uno de mis movimientos estaba guiado por un impulso que no podía detener. Corrí, pero no pude escapar. La transformación no era algo que pudiera abandonar, y cada vez que lo intentaba, la bestia se acercaba. Ya no tenía el control. No había ningún otro lugar a donde ir. Estaba atrapada, no solo en el bosque, sino dentro de mí mismo. No había salida. No hubo más escapatoria. Me enfrenté a mi propia sombra, mi último intento de resistir. La batalla interna entre el hombre que aún quedaba y la bestia que me cuidaba parecía no tener fin. Luché contra mis instintos. Traté de racionalizar, pero cada intento se volvía más débil. La ira, el deseo de destruir, era mucho más fuerte. Ya no sabía dónde terminaba el hombre y empezaba el monstruo. No había más límites. Quería pelear, pero la bestia dentro de mí no me dejaba. Era más fuerte, más insaciable. Cada movimiento que hacía iba en contra de mi propia naturaleza, en contra de la bestia que finalmente se había apoderado de todo lo que yo era. Pelear ya no era una opción, era inevitable. La bestia había ganado, yo había perdido. Y me golpeó la verdad cruel e ineludible. No había vuelta atrás. Ya no había espacio para la humanidad. Cuando se completó la transformación, entendí lo que se avecinaba. La maldición no se limitó a mí. Fue un ciclo, un mal que se perpetuó, que se extendió de generación en generación. Cada descendiente, cada sangre nueva que naciera en mi linaje, llevaría la maldición. Serían como yo. Sentirían el dolor que yo estaba sintiendo ahora. El ciclo nunca terminaría. La sangre que corría por mis venas ya no era mía, era de la bestia. Y de alguna manera supe que con cada vida que tomaba, estaba transmitiendo algo. Algo terrible. Cada vez que cazaba, el contagio se extendía y la maldición se hacía más fuerte. No tuve elección. No pude parar. Lo que quedaba de humanidad en mí se estaba corrompiendo con cada nuevo paso, y sabía que pronto, lo único que quedaría sería la bestia. El deseo de sangre se volvió insaciable. Cada uno de mis movimientos estaba imbuido de una rabia salvaje e incontrolable. Ya no podía distinguir entre placer y odio, entre la necesidad de destruir y la excitación de cazar. La violencia dentro de mí creció, se expandió,
convirtiéndose en parte de cada respiración, de cada latido de mi corazón. Cada ser que se cruzó en mi camino se convirtió en presa. Quería ver el miedo en sus ojos. Quería sentir la carne de mis víctimas ceder bajo la fuerza de mis garras, escuchar sus gritos de terror mientras las arrastraba hacia la oscuridad. La casa se convirtió en un juego de vida o muerte, y yo era el cazador implacable. Pero lo que más me aterrorizó fue que ya no me importaba. La bestia estaba a cargo, y la humanidad que todavía tenía, aunque distante, iba desapareciendo a cada momento. La luna llena trajo mi última transformación. Ya no era humana. Yo era pura bestia, un monstruo de carne y furia. Lo que quedaba de mí, del hombre que era, estaba roto, desgarrado, escondido bajo la monstruosidad que se apoderó de mi cuerpo. Cada fibra de mí se retorció, cada hueso se rompió y se reformó, mientras la forma humana se desintegraba por completo. El dolor era intensamente profundo, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí reconoció que esta era la última vez que pude recordar haber sido algo que alguna vez fue humano. Mis ojos, ahora completamente bestiales, reflejaban la oscuridad. Ya no había ningún rastro de remordimiento, ningún rastro de control. La bestia ya no quería esconderse. Ella era libre, libre para cazar, destruir y dominar. Y yo, el hombre, estaba completamente consumido. Entonces supe que nunca volvería a ser lo que era. Me miré en el espejo, pero el reflejo que me devolvía la mirada ya no era mi imagen. Era una monstruosidad de carne, huesos y pelaje, grotescamente deformada. El rostro, una máscara de furia, reflejaba la bestia que se había apoderado de mi ser. No había rastros del hombre que era. Todo lo que quedó fue matanza y fuerza bruta. Ese estar en el espejo ya no era alguien con quien pudiera identificarme. Quería gritar, pero el sonido que salió de mi garganta fue un gruñido gutural, un grito primitivo que resonó en las paredes de mi alma. La realidad estaba distorsionada. Lo que quedó de mí fue una sombra, un eco de lo que una vez fui. La humanidad había desaparecido y el monstruo ahora estaba a cargo. Ya no reconocía a ese ser. Ya no había nada humano allí. Nunca volvería a ser quien era. Dentro de mí había algo de lo que me arrepentía. Yo no era la bestia, sino el hombre que una vez fui. Había una parte de mí que sentía el dolor de haberlo perdido todo, la vergüenza de haber abandonado a la humanidad. Pero este dolor fue silenciado por el poder de la criatura que ahora dominaba cada célula de mi cuerpo. La bestia no se arrepintió. Era pura, despiadada, impulsada únicamente por el hambre, por el deseo de destruir. Hubo un lamento, un eco profundo, en lo más profundo de mi alma, un último recuerdo de quién era yo. Pero esa parte de mí estaba muriendo, y como una llama que se apaga lentamente, iba desapareciendo. La bestia se lo tragó, devoró las últimas chispas de humanidad. Yo era una máquina de destrucción y el hombre estaba muerto. Ya no sabía si había algo dentro de mí que quería ser salvado. La bestia era todo lo que yo era ahora. Sabía lo que vendría. No importa lo que hiciera, la maldición continuaría. La sangre que corría por mis venas ya no era mía. Lo transmitiría. Incluso si muriera, mis hijos, mis nietos, sentirían el dolor que ahora consumía mi alma. Se volverían como yo. Ellos también serían capturados por la bestia. Ya podía ver sus ojos, ojos llenos de la misma furia, de la misma maldición que ahora cargaba. No habría más escapatoria para ellos. El linaje estaba condenado y con cada generación, la transformación se volvería más fuerte, más implacable. Cada descendiente cargaría a la bestia como un peso invisible hasta perder por completo a la humanidad. No hubo salvación. La maldición no desaparecería. La naturaleza de la bestia se perpetuaría, y todos los que vinieran después de mí serían arrastrados por la misma violencia. El ciclo continuaría, para siempre. Lo que me esperaba no era solo la muerte. La muerte sería un alivio, pero lo que me aterrorizaba era la continuación de esta maldición. No había un final. No había una línea de meta donde pudiera escapar. El dolor, la destrucción, la bestia que vivía dentro de mí, todo eso se transmitiría, se perpetuaría,
incluso cuando yo ya no existiera. El futuro era un lugar oscuro, del que ningún hombre, ni siquiera la muerte, podía liberarme. Ya no era un hombre. Yo era parte de algo mucho más grande, algo ancestral y sin fin. El miedo provenía no solo de lo que me convertiría, sino de lo que había creado, un ciclo eterno de dolor, de cacería, de sangre y muerte. El futuro estaba condenado a repetirse. Ya no era un individuo, sino un engranaje de un engranaje que nunca dejaría de girar. El terror apenas comenzaba. Cada noche salía en busca de presas, pero algo estaba cambiando dentro de mí. Ya no estaba simplemente cazando, estaba siendo perseguido. Algo mayor, más salvaje, me observaba desde las sombras. Algo que no era humano, algo que, como yo, había sido corrompido por la maldición, pero que ahora parecía buscar dominar. Sentí ojos en la nuca, la presencia de otro depredador, algo que podría ser más fuerte que yo. A cada paso, la sensación de ser seguido se intensificaba. El territorio que conocía también ahora me parecía desconocido, hostil. Los árboles crujían, el viento traía un olor que no era el mío. Algo me estaba persiguiendo y por mucho que intenté ignorarlo, ya no podía negarlo. Era como si fuera parte de algo más grande, una red de cazadores, todos condenados por la misma maldición. El miedo empezó a apoderarse de mí. Por un breve momento, intenté controlar a la bestia. Intenté, con todas mis fuerzas, resistir los instintos. Quería ser más humana, controlar mi ira, mi hambre. Pero fue imposible. Cuanto más luchaba, más fuerza ganaba la bestia. Fue una batalla perdida desde el principio. Ella estaba dentro de mí, arraigada en cada célula, en cada pensamiento. Cada intento de control era un reflejo del hombre que ya no era. Me encontré derrumbándome. Una parte de mí gritaba para recuperar el control, mientras que la otra parte, más oscura y salvaje, tomaba el control. La transformación, que antes parecía gradual, ahora fue instantánea, despiadada. Cada vez que luchaba, sentía más el peso de la inevitabilidad. Ya no había lugar para el hombre que una vez fui. Lo que quedaba de mí se borró y la bestia avanzó. Ya no había ninguna ilusión de control, solo la bestia. La maldición no fue solo física, me carcomió el alma, arrastró lo que quedaba de mí a la oscuridad. Cada acto de violencia, cada vida que tomé, me alejó más de quien alguna vez fui. Ya no sabía quién era, qué me conmovía. Los fragmentos de mi humanidad se perdieron como hojas en el viento, y el monstruo en el que me había convertido dominaba cada uno de mis pensamientos, todos mis deseos. El coste de la maldición fue alto. No fue solo el dolor de la transformación, sino la pérdida de lo más esencial, la identidad, la culpa, el miedo, todo se desvaneció, quedando atrás cuando la bestia tomó el control. Ya no podía discernir lo que estaba bien o mal. No hubo más redención, no había vuelta atrás. La bestia estaba en mí, y cada día me consumía más. Ya no sabía si había algo bueno en mí. Al final, me quedó una opción: destruirlo todo, destruirme a mí mismo o permitir que el ciclo continuara. Pero mientras miraba el abismo de mis acciones, supe que cualquier decisión sería inútil. No importaba lo que elegí. La sangre que corría por mis venas ya estaba corrupta y nada podía romper la maldición. La bestia que ahora dominaba mi cuerpo nunca sería silenciada. No había fin, no había escapatoria. Con cada paso, el ciclo se perpetuaba. Cada nueva generación, cada nuevo descendiente, cargaría con la misma carga, sintiendo el mismo dolor, cazando de la misma manera. Había perdido, y con mi pérdida, el mal siguió propagándose. La humanidad, con toda su fragilidad, ya no existía dentro de mí. Sabía que no había vuelta atrás. El terror nunca cesaría, la maldición nunca terminaría. La bestia sería eterna, y con eso, el ciclo se perpetuó, sin redención.